buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Bajando al Barro. Kiko, estamos a tope con las entrevistas, es la tercera de la temporada, tercera para un entrenador de Primera FEP, que a nosotros la verdad es que nos encanta poder Sí. escucharos. Saulo Hernández, bienvenido de nuevo al canal, ¿qué tal estás? Después de una victoria brutal en casa de Cantabria para estrenar la temporada. Bueno, buenas tardes, Jaime y Kiko, y gracias por invitarme a vuestro canal. Sé que eso os dice mucho, pero no sobra que iniciativas como esta pues ayudan mucho de una manera desinteresada a promocionar el deporte que nos gusta y en este caso la liga en la que participamos, así que muchas gracias en nombre del club y mío propio. La victoria de Santander, pues de Torrelavega, pues qué os voy a decir. Para nosotros creo que ha sido la mayor victoria que hemos conseguido, no la mayor victoria, la victoria por mayor número de puntos que hemos conseguido en Primera FEP, porque el año pasado creo que ninguna victoria que conseguimos fue por un tanteo tan abultado. Y bueno, pues creo que todos los entrenadores nos encanta que los jugadores tengan la sensación de que el trabajo que están haciendo tiene algún significado y en este caso pues conseguimos una victoria que nos sabe a gloria, que duda cabe. Yo te iba a preguntar, Saulo, un poco enfocado con esto, por el contexto de la temporada, ¿no? Segundo año en la categoría, habéis empezado de la mejor forma posible y quería preguntarte un poco, para aprovechar e introducir a la gente, ¿qué valoración haces de la temporada pasada y cómo enfocas esta, ¿no? Ya habéis empezado muy bien, con lo cual el enfoque pues también irá por ahí. Bueno, yo siempre he dicho cuando me han preguntado que creo que la temporada pasada es, para mi gusto, es de un sobresaliente, porque hemos normalizado que Zamora esté en Primera FEF, pero Primera FEF creo que es una de las, no sé, 10, 12, 15 mejores ligas de Europa. El que una ciudad tan pequeñita y que nunca previamente había estado en Primera FEF pudiese la temporada pasada competir en una Primera FEF que asustaba a nivel de nombres y equipos, y no solo compitiésemos, sino que durante la temporada pues estuvimos casi más cerca de posiciones de playoffs que de posiciones de descenso. Si a eso le sumas que lo hicimos con una ciudad detrás, que hemos conseguido algo que llevamos mucho tiempo luchando por ello, y es el que se sienta identificada nuestra gente con el equipo, pues bueno, siempre he dicho que todo lo bueno que podíamos pensar o que podíamos desear en el verano del 2024, pues creo que se cumplió en mayo del 2025, y la trayectoria durante la temporada creo que fue muy buena. De cara a esta temporada, siempre he pensado y siempre me habían avisado que la segunda temporada es más dura que la primera. ¿Y por qué es esto? Yo creo que hay dos cosas principales. Una es que el grupo de jugadores que suben contigo de plata, de antigua plata a Primera FEF, como es normal, ellos apuestan por estar en el club por un coste económico en el que en ese momento quizás es lo que menos les importa, sino que lo que quieren es demostrar que tienen capacidad para jugar en la categoría. Eso una temporada después no pasa, es decir, ya han demostrado que pueden jugar en la categoría y evidentemente quieren equipararse a nivel económico a otros jugadores y a otras situaciones. Y después porque es inevitable que todo en esta vida, la primera vez, tiene algo distinto. Es decir, para la ciudad, para las instituciones, para los patrocinadores, para el propio club, la ilusión desmedida que se da la primera temporada, aunque tú en la segunda temporada estés, por supuesto que estamos a tope de todo, pero ese punto de locura colectiva que se da la primera vez que entras en una competición, pues esto esta segunda temporada no lo vas a tener. A cambio, tenemos mucho más conocimiento de la categoría. Es decir, yo pienso lo que sé ahora y lo que sabemos en el club de lo que nos vamos a encontrar, lo comparo con lo que sabíamos o pensamos que nos íbamos a encontrar hace ahora un año y no se parece en nada. Y yo creo que esa parte es la única que está, digamos, a nuestro favor. Y a raíz de eso un poco, Saulo, como decías, pues sí que es verdad que el segundo año, si las cosas van bien, además es más fácil tener que reinventarse mucho en verano, y el contexto de Zamora pues no ha sido fácil, por lo menos es lo que se ve desde fuera, ¿no? El tener 10 jugadores durante buena parte del verano, de hecho hasta hace muy poco con la llegada de Naspler, que aún no ha podido debutar, y a nivel nombres pues muchos jugadores que nosotros no conocemos y quizá pues el aficionado promedio de Primera FEP
le deja un poco frío a nivel nombres de jugadores, pero luego ves jugar al equipo y sí que nos ha encantado desde el primer momento, desde la Copa Castilla y León hasta esta primera jornada. Entonces, me gustaría que nos contaras qué ha buscado Zamora en el mercado, por qué perfiles ha optado y por qué pues estas primeras semanas son de tan buenas sensaciones en el baloncesto. Bueno, yo creo que cuando económicamente, o siempre lo he pensado así, no puedes competir contra otros equipos, tienes que apostar por algo diferente. Ese algo diferente te puede salir bien, mal, regular o extraordinario, pero no puedo o no podemos en el club querer competir con los mismos parámetros en el mercado que otros clubes que literalmente nos arrasan en presupuesto. Entonces, lo que siempre hemos pensado es que es importante que haya un equilibrio entre determinadas cosas. Entonces, parece que no hemos renovado a gente, pero al final con la venida de Tony son 5 personas, porque yo a Peris lo considero una renovación. Al final, un jugador que está contigo hace solo 2 años, que hace la temporada que hizo y que me conoce perfectamente y yo le conozco a él, al final buscamos una renovación de un grupo de jugadores. Hemos conseguido que fuesen Jacob, Tony, Omar, Peris y Jonas, con lo cual ya ahí tienes una pequeña base para que el vestuario sepa qué es lo que quiere Saulo y cómo funciona el Club Baloncesto Zamora. Después buscábamos suplir a nivel de vestuario a la figura de Zaid Hers, que el año pasado dije por activa y por pasiva que aunque él no se le viese en la pista quizás con el protagonismo que tenía, lo que nos ayudaba en el vestuario era tremendo. Y en este caso la figura de Joey, de Van Zegeren, pues buscábamos a alguien con experiencia que nos pudiese transmitir eso. Creo que lo hemos encontrado. Y después una mezcla de jugadores que tuviesen hambre por demostrar que pueden estar en esta categoría, como puede ser el caso de David Christensen, con jugadores que ya han demostrado que pueden jugar en otros sitios, pero que en España pues nadie les había dado todavía, nadie había abierto el melón para decir, oye, podéis estar aquí. Entonces, es el caso de Ty Roberts, que si os fijáis es un caso muy parecido al de Jordan Walker el año pasado. Jordan Walker viene de un peregrinaje por Europa, de jugar en Hungría, de jugar en Croacia, si no recuerdo, en Serbia, de jugar en diferentes sitios hasta que cae aquí. Y ahora creo que en el mercado veraniego pues ha sido una de las piezas más apetecibles porque ya los equipos de la primera FED pues conocían el potencial que podía tener. Bueno, pues ahí puede ser algo similar. El caso de Stilmir, también un jugador que ya, pese a su juventud, ya ha tenido 2 años de profesional en una liga buena como es la BNXT de los Países Bajos y de Bélgica, y ahora pues hace una apuesta por venir a España y darse a conocer en un mercado que puede ser atractivo o muy atractivo para él. Entonces, bueno, pues esa mezcla un poco y ese equilibrio entre cosas que otros equipos a lo mejor no se pueden atrever a hacer y nosotros tenemos una obligación de intentarlo, y con la idea del año pasado. Simplemente el único cambio que quizás teníamos claro que queríamos era que el alero alto en el año pasado notamos que nos costaba, porque teníamos a Ondra Hanlik, que realmente no es un alero alto puro, o por lo menos con las características que hoy en día se puede pedir a un alero alto, aunque el año pasado cumplió más que sobradamente, y Junior Seintel, que era su primer año en la categoría y que además lo tuvimos que utilizar muchas veces al 4. Este año yo creo que con la de Álvaro Martínez y de Stilmir, los dos se complementan muy bien o nos cubren muy bien esa figura de alero alto que el año pasado notábamos que se nos podía quedar un poquito coja. Yo voy a preguntarte un poco por ahí, Saulo, porque un poco la confección de plantilla hay un poco por ahí, ¿no? Generadores que puedan suplir un poco con muchos puntos a Powell y Walker, manejador alto como Nasper que para criterio al equipo, aleros altos polivalentes. Un poco hay buscado todo eso en el mercado. Imagino que es para no perder la esencia del año pasado con esos extras, ¿no? Que salen los altos, un poco encontrar un poco, adaptarse más a ese baloncesto moderno de ahora y por llevarlo un poco más asegurado, ¿no? Sí, es que al final creo que no inventamos, ni el club ni yo inventamos nada. Al final el baloncesto moderno, en mi humilde opinión, va hacia un sitio muy marcado donde el físico es seguro que es necesario, donde generadores son imprescindibles porque es casi a los únicos que los árbitros le están dejando jugar.
ya está desapareciendo la figura del poste bajo, está desapareciendo la figura del tirador, porque tiene que ser muy especialista y el equipo tiene que jugar para él porque lo van a fundir a palos antes de que salga liberado antes para tirar. Con lo cual, bueno, pues dentro de las características que queríamos buscar en los jugadores, pues como te digo, dentro de nuestras posibilidades, pues asumíamos que teníamos y que tenemos que tomar riesgos que a lo mejor otros equipos no tienen que tomar. Nos dejamos por hablar un poco más en profundidad de un nombre que además hablas de tirador puro y quizás no lo es, pero nosotros antes de verlo en primicia nos lo han vendido un poco así, que es Colby Rogers, que puede aportar a este Zamora, porque sí que hemos visto, ¿no?, que quizá Tay Roberts va a tener más balón y con la llegada cuando entre Naspler en dinámica, pues Rogers va a ser quizá más ejecutor, ¿no?, en este equipo. Colby es un muy buen jugador de baloncesto, en mi opinión. Es un jugador que sorprende ver a un rookie jugar tan bien a baloncesto en ataque y en defensa en esta época, porque ahora mismo creo que se ha perdido un poquito en categorías de formación y especialmente en América, en mi opinión. El enseñar baloncesto se especializa muy pronto a los jugadores, se les hace ser jugadores de rendimiento, porque la liga universitaria ya, esto daría para un debate, pero hay que pensar que cuando tú te gastas millones de euros en un jugador, no piensas en cómo se va a desarrollar durante los próximos 3-4 años. Lo que estás esperando es que ese mismo año te dé su mejor nivel, y ese mejor nivel es ya un equipo de rendimiento profesional. Con lo cual los jugadores, es raro encontrar jugadores que salgan de universidad y que ya tengan un bagaje baloncestístico en ataque y en defensa como el que tiene Colby. Creo que como digo, puede jugar de muchas cosas y sin ninguna duda tiene una mano muy interesante, pero no solo de tiro de tres, puede hacer pull-ups, puede penetrar al aro, aunque no sea lo que él busca de manera inicial. Tiene muchos recursos que la verdad es que era la sensación que nos transmitía. Evidentemente nos daba un poco de reparo, que es un rookie, y eso sí que casi nadie los quiere. Al final es un melón muy grande que tienes que abrir, pero por ahora la sensación es inmejorable, el día a día con él es muy bueno y es un niño fantástico, así que por ahora todo muy bien. Yo iba a preguntar también por una apuesta entre comillas, porque al final Van Segeren es un poco apuesta, porque es un jugador que está un poco parado durante un año, es un jugador que sus últimos años en Fuenlabrada de Burgos no fueron los mejores, también era que el contexto no era fácil, pero que venía de hacerlo muy bien en equipos como Valladolid, equipos más de zona media-baja. Y el primer partido ante Cantabria, titular, y haciendo un muy buen partido, un buen papel, de verdad que sobre todo en defensa, que es donde más va a brillar este año. ¿Cómo lo estás viendo estas primeras semanas? Porque está sorprendido. Bueno, lo que hay que poner en la pregunta, dices, lleva un año parado, yo te cambiaría la pregunta. ¿Tú crees que Zamora, si Joey Van Zegeren no estuviese un año parado y hubiese hecho un año bueno el último año, ¿tú crees que nosotros tendríamos capacidad de haberlo traído? No, nosotros tenemos que hacer una apuesta por situaciones de este tipo, que era lo que empezamos la charla hablando. Sí. A lo mejor si nosotros tuviésemos una capacidad económica superior, pues como hace todo el mundo, iríamos más sobre seguro. En este caso, Joey, yo sabía de primera mano lo buena persona que es, sabía de primera mano cómo se cuida, y sabía que la razón por la que había parado un año era porque había nacido su segundo hijo y las circunstancias nos habían dado adecuadas. Pero si mirábamos para atrás, yo lo que veo es que, si no me equivoco, el año que desciende Fuenlabrada lo ficha y el año que desciende San Pablo lo ficha. Es decir, si dos equipos absolutamente de la parte del top de la categoría lo fichan el año que bajan de ACB con intención de subir a ACB, bueno, pues en mi cabeza digo, oye, vale la pena el ver si somos capaces de recuperar una versión adecuada de Joey, y creo que Zamora es un buen entorno para ello. Y la verdad es que por ahora pues es una persona que aporta mucha veteranía y calma al vestuario, que trabaja como el que más, y que nosotros notamos cada semana cómo, conforme él se va sintiendo mejor con su cuerpo, pues va aportando más. Así que esperamos que el día a día le haga cada vez mejor. Saulo, muchos equipos buscan plantillas de 11 jugadores. ¿Es el caso de Zamora o estáis activos en el mercado buscando un último jugador? No, nosotros iremos a 12 seguro. Lo que pasa es que, por suerte o por desgracia, todos estos años ya estamos muy acostumbrados a esperar hasta encontrar lo que pensamos que se adecua. Es decir, creo que
fichar por fichar solo se debe hacer cuando estás en una situación de urgencia donde no puedes aguantar más, porque por los resultados, por lesiones, por la situación que sea. Pero si realmente puedes, personalmente me gusta mucho más el tener la seguridad. Miento, la seguridad no, porque nadie te da ninguna seguridad de que lo que vayas a fichar finalmente salga bien, pero que por lo menos tú tengas la tranquilidad de pensar que es justo lo que tú necesitas. No que hagas ese fichaje que lo haces con la mosca detrás de la oreja porque la sensación es que lo haces por la necesidad justo en ese momento de la competición o del equipo. Entonces, bueno, los jugadores en la pretemporada creo que demostraron que competían muy bien. En este primer partido hemos competido muy bien. Bueno, pues ahora con paciencia incorporamos a Toni y el intentar ver lo antes posible que podamos encontrar ese 4 abierto que estamos buscando. Ya que estamos volviendo un poco a la posición de esa de 4, te voy a preguntar por Romarlo, porque la temporada que ha sido fantástica. Sí. Yo creo que ha sido un jugador que está para dar el paso definitivo adelante este año, que lo va a dar y no sé cómo lo piensas tú, porque a nosotros nos ha sorprendido muchísimo su buena temporada. Bueno, yo creo que con Omar tiene una cosa a favor este año que el año pasado no tuvo, y es que el año pasado no tuvo pretemporada. Él llegó tal día como hoy. Sí. Él fue directamente al viaje a Menorca, que era nuestro primer partido, y no tuvo pretemporada. Entonces yo creo que para un jugador como Omar, que necesita estar muy centrado y saber muy claro qué es lo que se quiere de él, claro, para mí, una vez que Omar entra en el equipo, ya inicia la competición, que cuando empieza la competición parece que tienes mucho tiempo, pero cada semana entre la necesidad que tienes del partido que viene, entre las 1000 historias que surgen cada día en un equipo profesional, etcétera, no tienes tanto tiempo como para ir incorporando y ir viendo a la gente como te gustaría. Y después, yo hay una cosa que siempre digo, ¿no? Será que soy muy mal entrenador, pero yo necesito estar un tiempo con los jugadores para saber realmente cómo hay que usarles, cómo puedes usarles. Claro. Es decir, yo ahora es mi tercer año con Jonas, es mi cuarto año con Toni y es mi quinto año con Jacob. Evidentemente a ellos tengo muy claro, o creo tener muy claro, qué les puedo pedir, cómo se lo puedo pedir, dónde se sienten más cómodos, en qué situación, en qué tipo de defensa ellos me rinden más, en cuál no. Tal. Bueno, pues Omar era su primer año, un primer año en el que cuando él viene, la temporada ya empezada, nada más que entra en el equipo, se lesiona Jonas durante un mes y nos toca utilizarlo al 5, que no había estado al 5 nunca, para después acabar en un equipo en el que por dentro tenemos a Ondra Hustak, a Kevin Buckingham, a Omar Lowe, a Jonas Pauste, a Suleiman Pindatroure y a Creso, a Nikic, en un roster de 6 a la pivos donde no era fácil pues el rotar o el encontrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo es mucho más sencillo cuando el entrenador ya lo conoce, ya sabes qué le puedes pedir y dónde tienes que focalizar, donde el jugador, una vez que el entrenador le dice eso, sabe dónde poner el foco y qué es lo que tiene que hacer para rendir y encima haces la pretemporada. Entonces yo creo que bueno, pues la versión que estamos viendo de Omar ahora es mucho más adecuada y mucho más ajustada a la realidad que la que vimos la temporada pasada. Perdona que vuelva un poco al tema del mercado, Saulo, porque, bueno, me interesa el sentido de que dices que un poco la idea es buscar un 4 abierto, que es más o menos lo que era Kevin Buckingham, que hacía también otras cosas, pero bueno, que es un jugador que además ocupaba plaza extracomunitario. A estas alturas de mercado, que hay otros equipos también buscando cosas y que van a tener que buscar cosas con lesiones que se han dado por conocer estos días, ¿cómo de sencillo o difícil es buscar jugadores en mercado de jugadores comunitarios? Bueno, yo la verdad es que le doy muy pocas vueltas. Esto siempre digo que tengo la cabeza muy bien entrenada y es lo que está en mi mano, tengo que ir a tope. Y lo que no está en mi mano, ahora parece un 4 muy bueno y resulta que es que otro equipo que tiene más capacidad se lo lleva. Pues mala suerte. Pues tendrá que aparecer, tendremos que esperar a que venga otro y cuando venga. ¿Cuándo llega? Pues el otro día un compañero vuestro en una rueda de prensa me lo preguntaba y yo decía que hoy en día hay una globalización del mercado tan grande que no sabes cuándo va a salir. No es como antes que había menos ligas y prácticamente todas en el mismo espacio de tiempo. Ahora vas a tener en breve descartes de la G-League,
tienes ligas sudamericanas que están acabando ahora mismo, tienes ligas asiáticas que tienen un timing distinto que el nuestro, tienes 1000 situaciones y 1000 cosas, por no decirte de equipos que ya de repente ven que al mes este jugador no les vale y lo quieren cambiar. Y a lo mejor este jugador está en Croacia y de repente se pone en el mercado. Entonces, simplemente tú tienes que estar con los agentes en contacto, que ellos sepan las necesidades que tienes, lo saben, te van mandando perfiles que vas viendo y el día que entre uno que cuadre con lo que pensamos y que a nosotros nos valga a nivel económico, pues irá para adentro. No, me gusta que digas esto, Saulo, porque hay una cosa que llama mucho la atención tanto tuya como de Zamora, y es que más allá de jugadores, ficháis personas. Al final, siempre prevalecen mucho en tus argumentos que es muy buena persona, además de grandes jugadores, pero que tiene que tener alguien para jugar en el Zamora de Saulo Hernández, no más allá de lo táctico, más allá de lo técnico, porque apostáis mucho por el valor personal y eso la verdad es que está muy bien. Bueno, aquí siempre digo que es una situación un poco rara. Nosotros en Zamora, mi padre, como sabéis, fue el fundador del club, además el año que yo nací, en 1978. En su historia, mi padre jamás ha destituido a ningún entrenador, nunca, en los 47 años de existencia del club. Entonces, bueno, quiero pensar que no voy a ser el primero que destituya. Entonces, el pensar eso hace que puedas entrenar y plantear la temporada con una perspectiva que quizás otros compañeros de profesión no tienen la suerte de tener, porque tienen un poco la espada de Damocles siempre detrás de ti, y eso hace que, como se dice, que los árboles no te dejen ver el bosque. Bueno, pues yo creo que en el deporte profesional y en el baloncesto es algo que pasa muy a menudo. Tienes muy claro qué es lo que sería mejor para el equipo a medio o largo plazo, pero la inmediatez del resultado hace que no puedas apostar por nada que no sea el sábado sacarlo adelante. Entonces, bueno, yo creo que a medio o largo plazo las buenas personas siempre rinden más. Y las buenas personas rodeadas de buenas personas se generan unas sinergias que son muy complicadas de encontrar en otro ambiente. Entonces, aquí intentamos mucho en la selección de personal acertar, no siempre lo conseguimos, pero intentamos mucho y no es casualidad que normalmente en Zamora acabemos las temporadas bien. ¿Por qué? Porque somos un grupo de personas que lo hablamos el primer día, vamos a pasar 9 meses juntos. Si estamos aquí es porque consideramos que todos cumplimos unos parámetros a nivel personal y vamos a intentar hacer las cosas de una manera correcta, porque no tiene ningún sentido hacerlo de manera distinta y estar cabreados durante 9 meses. Y eso, que suena a lo mejor muy ñoño y muy infantil, pues yo creo que es la clave en cualquier organización, en cualquier empresarial o deportivo. Sí, totalmente. Es conseguir que buenas personas se sientan identificadas con el proyecto y que tengan ganas de trabajar juntos. Y cuando tú consigues eso, las matemáticas dicen que a lo largo del tiempo vas a mejorar, mientras que en el deporte muchas veces pasa que hay equipos que empeoran a lo largo de una temporada. Y empeoran simplemente, en mi opinión, por la química o no química que se da en un deporte profesional con tanta tensión y problemas como puede haber en una liga como la Primera Fed. Sí. Volviendo al partido de Cantabria y a lo que es el estilo de Zamora, termináis el partido con unos porcentajes de tiro súper altos, a la vez de perder no muchos balones, de estar seguros en el rebote, de estar bien en asistencias. ¿Cuál es un poco la línea del equipo para que se dé todo esto en un contexto tan difícil como es jugar fuera de casa en la Primera Fed? Bueno, yo creo que por un partido tampoco podemos extrapolar que ahora el CB Zamora sea capaz de meter todo eso sin perder balones, asegurando el rebote. Esto estaría genial y yo lo firmo ahora mismo, pero yo creo que no. Lo que sí es claro es que nosotros intentamos jugar el mayor número de posesiones de la mejor manera posible. Digamos que esa sería un poco la lectura. Creo que el baloncesto va por estos derroteros. Aquellos equipos que sean capaces de imprimir ritmo a sus acciones, pero conforme más equipos vamos haciendo esto, quien sea capaz de jugar mejor imprimiendo ritmo a sus acciones, pues es el equipo que va a dar un saltito adelante respecto a lo que a lo mejor el talento o la capacidad de los jugadores dice. Pero bueno, esto acaba de empezar. Yo creo que el otro día tuvimos la suerte de encontrar un Cantabria que
que venía un poco con una pretemporada un poco fastidiada por que todavía no ha llegado Yasser Pérez, porque acababa de incorporar a Abusu, porque se había lesionado Lutete, porque, bueno, por un montón de razones. Y nosotros en esta situación la pretemporada ha sido mucho más normal, aunque nos faltase Tony, pero había sido una pretemporada más normal en la que habíamos podido trabajar todos juntos, y yo creo que eso se notó un poco en la cohesión y en el ritmo en el que jugamos durante el partido. ¿Cómo se ha resuelto lo de Tony, Saulo? Porque al final, bueno, él se vuelve, imagino que a Manresa durante el verano, si me equivoco, con Jaime, que puede ser, y tarda un poco en cerrarse, ¿no? Porque al final, bueno, estaba seguro que le queríais en el equipo. ¿Cómo se han ido cerrando los pasos y al final cómo ha acabado siendo para que esa temporada con vosotros? Bueno, yo creo que Tony ha hecho algo que era importante para su carrera y era cuidarse primero. Tony es un jugador que le encanta el baloncesto, que se compromete mucho con cualquier sitio donde esté. Y claro, él pasaba de CB Zamora a postemporada en Manresa, a selección en el verano, a pretemporada con Manresa, a ir con Zamora. Y bueno, pues él tenía un daño en el Aquiles que necesitaba de un tiempo de reposo. Sí. Nosotros cuando hablamos con él en el principio del verano, él lo que quería decir era que necesito no pensar en nadie, necesito no tener la sensación de que tengo que empezar una pretemporada y marcarme un objetivo en la cabeza, sino al revés, lo que necesito es decir, bueno, el día que mi tobillo esté bien, pues iremos para adelante. Y bueno, la relación que tengo con él y lo que confío en él y lo que él creo que confía en mí, pues hizo que yo aguantase y que ya llegase un momento en el que le dijese, ¿cómo vas? Voy muy bien. ¿Crees que puedes estar en un tiempo razonable sin ponerte ningún plazo? ¿Crees que vas a estar antes de febrero? O dices, sí, yo creo que voy a estar pues en octubre, si se retrasa mucho noviembre. Digo, bueno, pues yo te voy a esperar. Y si las cosas van normales, pues si tú quieres estarás aquí. Pues sí, sí que quiero. Y más o menos es un poco lo que hicimos dentro de la normalidad, de saber que es un jugador al que le tengo mucho aprecio profesional y personal. Sé que él también lo tiene hacia toda Zamora porque ya lo empieza a considerar su casa después de, esta va a ser su cuarta temporada y 3 temporadas en las que ha ido creciendo de pasar de ser un jugador residual en Les Plata a ser, pues si no el mejor base, muy cerquita de una temporada. Y el año pasado, pues, hace un papel más que digno en primera FED. Y bueno, pues, encantados de que esté aquí y ojalá veamos la mejor versión de Tony una vez que el tendón parece que está respondiendo muy bien. Y mientras tanto, en pretemporada habéis tenido la ayuda de Octavio Brito, que a nosotros nos ha gustado mucho y que, bueno, primero no sabíamos tampoco si es comunitario, si es extracomunitario, no teníamos esa información. Y luego nos ha gustado mucho jugando, pero tampoco sabíamos por dónde iban los derroteros porque no teníamos esa información de Naspler. ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Qué nos puedes decir del perfil del jugador? Bueno, pues Octavio es está nominado el mejor jugador de la División 3 de Estados Unidos en esta temporada, de la NCAA División 3. Evidentemente, la División 3 no es la División 1 ni la 2, pero en Estados Unidos hay muchos jugadores. Y ser nombrado mejor jugador de una división tiene su mérito. Y bueno, pues lo que habéis visto es lo que es. Creo que es un rookie que es muy competitivo, que tiene cosas muy buenas, es muy fuerte físicamente. Tiene mucha puntería de cada canasta, defiende muy bien. Bueno, yo creo que es un jugador que queríamos ver, que él quería que le viésemos, que nos planteó él venía a hacer la pretemporada y le dijimos que sí, está entrenando con nosotros y estamos a la espera de saber cuándo consigue el doble pasaporte, porque ahora mismo sería extracomunitario y si no extracomunitario, pues nosotros tenemos con Colby y con Tai las 2 plazas ocupadas. Una vez que consiga el doble pasaporte, que sabéis que estas cosas pues nunca se saben cuando pasan, pues será el momento de sentarnos y ver si realmente las 2 partes tenemos interés porque continúe con nosotros. Yo iba a retomar, que me da un poco de sensación de que estamos volviendo un poco antes, pero lo del fin de semana de Cantabria, porque lo quiero hilar con el mercado que han hecho un poco la zona media-baja, ¿no? Menorca es un buen mercado, Cantabria ha hecho un mercado brutal, se han movido todos muy bien, obligándose un poco entre ellos a hacer buenos mercados porque se exigía.
vosotros habéis ganado ya Cantabria, a priori un rival pues que parecía mejor sobre el papel, porque la verdad es que el Cantabria parecía un rival mejor por lo que el mercado que había hecho. Es verdad que teníamos sus dificultades. No sé cómo valoras tú la zona media-baja, cómo queda este año. Lo has dicho antes un poco, pero en desarrollo parece que es un poco más difícil el año pasado y ahí vas a estar y habéis ganado, de hecho, un partido en esa zona de rival directo. Sí, bueno, yo lo que os digo, lo de ganar un partido, Ya. lo veo una anécdota, me parece. Que quede muy claro que es una anécdota de la cual estoy encantado, faltaría más. Sí. Pero no deja de ser un partido y no hay que darle más vueltas. Lo que sí que creo que es importante es que hemos competido en la pretemporada y hemos competido en este primer partido de manera general. Y eso yo creo que es lo que nos tiene que ayudar a pensar que vamos por buen camino. Yo la Liga creo que hay algo claro y es que pasamos de 6 equipos el año pasado que estaban 5 peldaños por encima de los demás. Ahora creo que son 4, es decir, el que no esté Betis y que Fuenlabrada haya dado un paso atrás por cuestiones presupuestarias, creo que eso se nota mucho, con lo cual, bueno, pues se aumenta el número de equipos con los que a priori en un día normal puedes competir. Tú puedes competir contra todos, pero el año pasado creo que la estadística, nosotros teníamos una estadística de partidos de todo el mundo contra el top 6 o contra el resto. Parece que salía que 1 de cada 11 partidos contra ellos los ganabas. 1 de cada 11, el resto los perdías. Entonces, claro, sonaba muy bien el día que un equipo ganaba a Obradoiro, pero la realidad era que era 1 de cada 11 veces, ¿vale? Ya. Sí. Y por el otro lado, creo que, como bien has dicho, la zona media ha subido de nivel. Pues esa es mi sensación. Creo que hay muchos muy buenos equipos, hay muchos muy buenos proyectos. Guipúzcoa, Alicante, Menorca, Cantabria, Fuenlabrada, Orense. Creo que son todos equipos que probablemente se hayan reforzado y hayan subido un pasito de nivel respecto a la temporada pasada, porque además pasa algo, y es que cuando en la temporada anterior ves que un equipo que a priori salía para zona media-alta, como es Valladolid, desciende, que un equipo que salía para zona media-alta, como es Menorca, se la juega en la última jornada. Cuando tienes esa sensación, pues sin querer es normal que en el verano se te aprieten un poco los machos y digas, oye, si hay que poner un poco más de dinero, vamos a ponerlo, pero esto hay que asegurarlo, no me fastidiéis. Una cosa es que no nos clasifiquemos para el playoff y otra que descendamos. Y yo creo que por ahí es por donde vienen los tiros de cara a los tan buenos equipos que hemos visto en configurar en el verano. Por cerrar, entonces, Saulo, un poco, ya nos has dicho varias veces que el objetivo, por supuesto, en Zamora tiene que ser salvar la categoría y mantenerla lo antes posible. ¿Qué crees que tiene que pasar y cómo valora la afición y vosotros el proyecto para que Zamora siga estando no solo este año, sino de forma más o menos recurrente en la categoría? Pues voy a decir algo muy parecido a lo que creo que dije el año pasado cuando me preguntasteis. Yo creo que la fuerza que tuvimos el año pasado es una fuerza de una ciudad. Al final nosotros somos una ciudad muy pequeñita, tenemos 55, 60 mil personas, sin ninguna duda somos la ciudad más pequeña de esta primera FED, y yo creo que lo que tenemos es que conseguir que los jugadores cuando salgan a la pista tengan la sensación de que realmente están representando a mucha gente que les sigue precisamente por eso, porque es una ciudad pequeña. A lo mejor en otras ciudades más grandes el porcentaje de población que te apoya o que está interesado o que te sigue es menor. Nosotros es un poco como Asterix y Obelix, como la aldea esta gala pequeñita que lucha contra los romanos. Bueno, para mí el resto son romanos todos y nosotros somos esa aldea pequeñita, y creo que es lo que tiene que ser, y que nosotros a nivel de baloncesto, pues un poco la misma tónica que el año pasado, que salgamos a cada partido siempre respetando al rival, faltaría más, pero sin ningún complejo y entendiendo que nos merecemos estar en la categoría igual que cualquier otro, y que en 40 minutos pues vamos a ver qué pasa. Es lo que hemos hecho en la pretemporada, es lo que hicimos otro día contra Cantabria, y habrá días como en la pretemporada contra Obradoiro que nos saquen de la pista y nos ganen de 30, y habrá días como contra Cantabria que las cosas nos salgan muy bien y ganemos. Pero no tachar ningún partido ni salir a la pista ningún día diciendo, hoy es que jugamos contra Estudiantes. Bueno, pues a Estudiantes a lo mejor 1 de cada 15 veces le ganas. Pues a lo mejor tiene que ser esta, y es la que te da la salvación. Yo creo que es por donde tenemos que intentar ir. El año pasado también dio la casualidad de que, si no me equivoco, le preguntamos justo antes de jugar contra Jordi Juste, que fue curioso, y ahora otra vez
que volvemos a... Jordi es un pesado. Sí, es que al final nos llevamos a lugares comunes, porque le preguntamos por ti, a ti por él, porque al final los conocéis muchísimo, habéis subido juntos con los dos equipos, habéis enfrentado muchísimas veces. Y este fin de semana, ya por cerrar, partido contra Tizona en vuestra casa, partidazo, la verdad, uno de los partidos de la jornada. Antes has hablado de cómo los equipos tienen que optimizar el llevar el ritmo del partido y ser mejores en el ritmo, y uno de esos es Tizona. No sé cómo afrontas el partido un poco y cómo lo ves, porque es partido difícil. No, lo veo muy difícil y justo es lo que hablábamos antes. Creo que quizás los dos equipos, nuestra primera intención es llevar un ritmo alto. Luego, ya no vale solo con llevar el ritmo alto, ya tienes que hacer las cosas bien llevando el ritmo alto. Sí. Tienes que ver qué equipo de los dos, si damos, por supuesto, esto es como cuando dicen el valor en la mili que se presupone. Bueno, pues ya aquí ya presuponemos que los dos equipos vamos a querer tener un ritmo alto porque es nuestra identidad. Ahora hay que ver dentro de ese ritmo alto quién es capaz de tener más acierto, quién es capaz de tener menos pérdidas, quién es capaz de dominar el rebote mayor, o sea, de mejor manera, quién es capaz de gestionar las emociones mejor. Bueno, pues ahora es el reto que tenemos. Yo creo que bueno, Jordi está haciendo un trabajo fantástico en Tizona. Yo personalmente no tenía ninguna en Cartagena y bueno, pues lo prepararemos de la mejor manera posible intentando que consiguiésemos hacer buena la victoria en Cantabria con la victoria en nuestra casa en la siguiente jornada. Pues Saulo, nada, muchísimas gracias por pasarte, por desgranarnos también la pretemporada y los objetivos de Zamora. Siempre es un gusto charlar contigo y escucharte sobre baloncesto y la verdad que pues un placer por nosotros y cuando quieras aquí tienes para poder volver. Igualmente, el placer es mío y cada vez que necesitéis o os pueda interesar que esté, aquí estaré. Pues muchísimas gracias, Pablo, por todo, como siempre. Un abrazo muy fuerte y suerte con todo y sábado también. Muy bien, muchas Vale. gracias. Hasta luego. El resto nos vemos en la próxima. Chao.